Estamos haciendo por ahora, hasta las 20 horas, les hacemos compañía. Martín, querido, tenemos que darle pie y darle una invitación a la invitada, la primera invitada de la jornada. Primero, le teníamos que pedir disculpas porque la teníamos programada hace unas semanas, tuvimos que hacer algunos cambios en la agenda, no pudimos tener la comunicación en tiempo y forma, pero ahora sí, la deuda pendiente. Estamos en comunicación con María Laura Alarcón, archivista especializada en administración, gestión de archivos de historias clínicas y servicio de acceso a la información pública, procesamiento de datos sensibles y metodología proyectual en gestión documental. Ella tiene una historia detrás muy interesante que la iba a presentar, pero me parece interesante darle el pie para que ella también nos cuente un poco la razón de ser también por la cual la hemos invitado. María Laura, bienvenida. Muchas gracias por darnos estos minutos. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Sí. Gracias, por la señal. Está media débil, pero bueno, algo le intento. Creo que se te escucha, se te escucha bien ahí. Tal perfecto, cual. Perfecto. Bueno, María Laura, queríamos hablar con vos en base a, te podrás imaginar ya, hace ya muchos años que has comenzado con este trabajo de rescate archivístico que tiene que ver con el epicentro, la colonia psiquiátrica de Oliveros, provincia de Santa Fe. Un hallazgo, no sé si llamarlo hallazgo, pero realmente una iniciativa tuya que gira en torno a una decisión que habían tomado desde la institución de literalmente destruir cientos de papeles y bueno, vos tomaste una decisión propia de decir no, esto no se puede destruir. Contanos un poco cómo fueron los primeros días, ya hace más de 10 años si no me equivoco, cómo fueron los primeros días, cómo te encontraste vos con este archivo. Bueno, primeramente quiero aclarar que sí, que hay políticas públicas que avalan la destrucción y la eliminación de documentación, hay avales legales. La cuestión acá es que hay que estudiar y hacer una valoración secundaria de esta documentación que se va a eliminar para ver si efectivamente es necesario hacerlo. Las políticas públicas no la establecen archivistas, por lo tanto son bajadas de línea. Entonces, no tenemos, los profesionales hasta ahora, no tenemos intervención en ese tipo de decisiones, pero sí podemos apelar desde el lugar de trabajo. Claro. Yo en ese caso, esto fue en el 2009, esta tarea arranca en el 2009, en principios del 2010, y fue autogestionada. O sea, me pasaron de un área al otra con la orden de trabajo era, Laura, hay que eliminar la historia clínica del 2000 para atrás porque no hay lugar. No tenemos espacio para archivar historias clínicas. Bueno, una como empleada que es, estudia la posibilidad de acatar la orden. En mi caso, decidí no hacerlo. Porque más allá del caos con el que me encontré, que recién estaban pasando las primeras fotos, como entré un montón de recuerdos, yo ya había hecho una observación primaria del lugar y vi varios tipos de documentales, varias historias clínicas. Particularmente es como que se me hubiera aparecido enfrente de justamente una historia clínica de un NN de 1979. Dije, no puedo acatar esto, no me puedo prestar a esta orden a riesgo de perder mi trabajo. No me importaba, me fundamenté en la idea que tenía. Digo, no, esto es necesario conservarlo. Yo me propuse, me ofrecí para hacer la tarea. Bueno, los primeros días fueron caóticos, obviamente. Un fondo acumulado es cuando es una acumulación de papeles sin orden ni progresión. Y bueno, establecí metodologías de trabajo para identificar, sobre todo, para saber qué es a lo que me estaba enfrentando, y posteriormente fui aplicando metodología archivística que obviamente fue apoyada con una formación. Yo tuve que estudiar archivística, soy licenciada en archivología, y todo ese bagaje de conocimiento me ayudó a profesionalizar esa tarea. Claro. Pero bueno, como toda tarea rebelde en soledad, sí, con la ayuda de dos grandes compañeros de trabajo que ya no están más conmigo, los dos en jubilación, así que es Charlie y Mari, que me apoyaron emocionalmente para la tarea, pero bueno, el grueso de trabajo, obviamente por cuestiones lógicas, y ya de estar a cargo de la tarea la hice yo, pero no estuve tan sola
como pinta la espectacularidad. Claro. Pero bueno, al día de hoy es un archivo conformado, ya es un sistema de archivos, porque no es solamente el archivo, lo que son las historias clínicas históricas, es un sistema total de archivos, archivo de gestión, que es las historias clínicas más actuales, las del archivo intermedio, que por una cuestión legal se tienen que conservar, y la del archivo patrimonial, que son las historias clínicas muy antiguas y que ya están abocadas a investigaciones científicas y de carácter histórico. Pero bueno, la propuesta de no eliminación de historias clínicas sigue vigente, la estamos sosteniendo a pulmón, por supuesto. Hay un expediente para la conservación permanente de las historias clínicas que está trabado hace ya 6-7 meses que no se mueve en el ministerio, pero bueno, la seguimos luchando, seguimos trabajando con recursos sustentables del mismo hospital, gastos de gestión del mismo hospital, y bueno, sigue creciendo el proyecto, no quedó ahí, no quedó solamente en esa tarea, se extendió a proyectos de carácter ministerial, ahora forma parte de un proyecto provincial que se llama Memoria y Transformación, que también pretende ayudar y colaborar con otros efectores. El otro efector que está de apoyo, que es el Agudo Ávila de Rosario, ahí también trabajo y hago lo mismo que hago acá en la colonia. Empecé en el 2024, pero la tarea también es muy similar, que es la de rescate de documentación histórica, muy rica en Rosario, por la presencia de la Cátedra de Psiquiatría, porque justamente está localizado ahí el acervo, muy, muy rica en cuanto a bibliografía y fuentes históricas de ya centenarias. Estamos hablando de 1921, 1924, que es justo cuando se inaugura el Hospital Agudo Ávila. Claro. Los dos hospitales hermanos, les decimos, porque uno deriva del otro. La colonia es una derivación directa del Agudo Ávila. Y bueno, trabajamos siempre en colaboración, en conjunto, tenemos el equipo que está recontra consolidado y bueno, y ahora estamos apoyando a hospitales de todo el país a través de la red nacional. Se volvió muy gigante lo que es el proyecto en sí. Wow. Así que bueno, y bueno, los primeros días, nata, o sea, yo era de informática, tengo formación en recursos humanos e informática, llorar mucho, los que hablaban en muchas entrevistas que estos días, llorar mucho por el shock, el shock de ver esa montaña literal de papeles y no saber cómo empezar. Claro. Y después formarme, estudiar mucho, tuve mucha formación en el exterior, principalmente Colombia y México, que tienen mucha experiencia en archivística, o sea, hace 500 años que administran documentación. Entonces, seguir capacitando también y invitando a la gente. Y está muy bueno que lo bueno de todo esto es que la gente se empezó a interesar. ¿Seguro? Mucha gente que no tiene nada que ver con la archivística está súper interesada en involucrarse con el archivo. ¿Qué es la archivística? ¿Qué es la archivología? Es un tema ahora que se ha puesto de moda. No está mal decir que se puso de moda, está bueno que se ponga. Tal cual. Está bueno que se ponga de moda. Nos imaginamos, Laura, que bueno, mientras ibas desentrañando este archivo, vos contabas recién de historias clínicas, habrás ido descubriendo no solamente la historia de las instituciones mismas. Mencionabas que había legajos que datan de hace muchos años atrás, pero ¿cuáles fueron esos hitos o esos momentos que te han permitido ver episodios o momentos puntuales, incluso de décadas puntuales para la Argentina, que te dijeron, bueno, acá tengo que prestar atención, o algo que quizás estaba intentando olvidar o poner debajo de la alfombra? ¿Qué fue lo que pudiste, a medida que ibas avanzando, qué fuiste encontrando? Yo creo que es un síntoma elefantiásico de la administración pública tener los archivos en el estado en que lo encontré, por una necesidad de borramiento de la historia en sí. Eso es un status quo que existió siempre. Recién en estos últimos años se están empezando a generar políticas disruptivas al respecto a esto, pero si tengo que hablar de una historia en particular, no podría identificar una, porque son 13.000 historias clínicas, así que me tocó leer una por una, porque para hacer la descripción analítica, que después se va a cargar en el sistema, tengo que leer una por una.
sí hay muchos procesos que tienen muchos grises históricos, sí hay mucha negligencia administrativa que hay que estudiar para evitar llegar a la hipótesis de, se omitieron 2.000 registros, que fue lo que más impactó por lo que estuve viendo en los comentarios de la publicación que se hizo viral. Sí, hay un desfasaje de 2.000 registros de historias clínicas justo antes de la finalización de la dictadura, fue a fines del 83, pero hay que ver si se trata de un error administrativo o si se trata de dibujar los números. Claro. No se puede establecer una hipótesis hasta no saber exactamente qué es lo que pasó. Y no es un proceso que lleve de la noche a la mañana, lleva años de investigación, porque para poder generar investigaciones sólidas tenés que tener las fuentes bien estructuradas. O sea, la historia clínica tiene que estar completa, tiene que estar sólida y no tener papeles sueltos por ahí y especular. Entonces, hacer el ordenamiento total del archivo, que fueron casi 500.000 folios y 14.000 historias clínicas aproximadamente, llevó 10 años. Fue un trabajo de hormiga, de hoja por hoja, detectar cuál era su historia clínica original, porque no siempre estaba cerca. Le digo la manzana, no siempre estaba la misma manzana, y tener que buscar un criterio de localización que sea amigable y accesible para también mis compañeros de trabajo que no tienen formación en archivística. Entonces recién se pueden establecer algunos lineamientos de investigación recién a partir del 2022. Uh-huh. O sea, se tardó casi 12 años en hacer viable el archivo. Un archivo prácticamente que era depósito, claro. no era un archivo per se. Pero bueno, recién se están haciendo muchísimos lineamientos de investigación. Hay muchas investigaciones que están en curso, de los que no puedo hablar por consentimiento informado. Hay 7 o 8 tesis en curso de distintas universidades. María Laura, eso, ¿quién se encarga por ahí también? ¿Quién se encarga de hacer esas averiguaciones? No, generalmente vienen con planteamientos para tesis final de grado. Bien. Y tenemos distintos tipos de usuarios. Tenemos usuarios internos que hacen consultas, obviamente, por ingresos ulteriores que se hacen en el hospital y vuelven a reintegrar la historia clínica al circuito administrativo. Y tenemos usuarios externos que están el circuito académico, universitario y terciario que tenemos en la zona. Tenemos universidades nacionales de Buenos Aires y de Entre Ríos también con gestión de historias de tesis final de grado. Y también tenemos consultas por averiguación de identidad de origen y biológico. O sea, personas que saben que nacieron en el hospital o que tienen una idea muy vaga de que pudieron haber nacido en una colonia o que fueron hijos de pacientes y que están buscando su identidad biológica. Que eso es muy reciente, hace pocos años que establecimos los primeros casos que felizmente han tenido resultado positivo, no puedo hablar mucho también. ¿Y tenés algún ejemplo para poder contarnos, por ejemplo, de esto y si se puede? Sí, un grupo de 4 o 5 hermanos que lograron hacer su averiguación de identidad gracias a la historia clínica que teníamos conservada en el archivo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Podemos hacer el cruzamiento de datos, de documentación filiatoria que existía. Es un caso súper interesante que se va a hacer la publicación en breve, o sea, se va a hacer público en breve por el organismo que es la Secretaría de Derechos Humanos. Calculo que va a ser el comunicado oficial en algún momento. Pero se hizo factible gracias a la existencia de la historia clínica de su mamá. Esos hermanos pudieron hacer pudieron conseguir su identidad de origen a partir de la conservación de esta historia clínica. Claro. Mencionabas hace un ratito el programa Memoria y Transformación. ¿En qué consiste este proyecto y en qué marco se encuentra actualmente? El proyecto Memoria y Transformación está en el marco del programa Vital la Cultura, que se inicia en la gestión anterior, en el del 2022 al 2028 está programado, y es un proyecto que tiene como finalidad la salvaguarda o el rescate de los archivos históricos de los monovalentes. Originalmente en el plan estaban la Colonia Psiquiátrica Oliveros, el Hospital Agudo Ávila y el Hospital Mireille López de Santa Fe. Lamentablemente el Hospital Mireille López de Santa Fe no hubo curso para su viabilidad porque no se aclararon la consistencia de los fondos documentales que tenga el hospital. No se sabe qué pasó con su fondo documental.
por lo tanto no quisieron o no pudieron participar del proyecto. Muy poquito tuvimos a nuestra compañera del Mireille López. Y sí tenemos mucho bagaje de documentación académica en Rosario, y la riqueza que tiene lo de la colonia de Oliveros es la documentación en los expedientes clínicos. La cuestión clínica es mucho más rica de la colonia porque tenemos de la historia clínica número 1. Tenemos baches de números de registro que lamentablemente se han eliminado en algún otro expurgo. Expurgo es la eliminación del documento. Se han eliminado en algún expurgo histórico, que fue mucho antes que yo ingresara al hospital, pero es muy mínima la porción, el 5% del total de historias que correspondería tener. Claro. En comparación con la masa que tenemos de documentos, son cerca de 1.500 cajas, es nada. 600 historias, yo pensé que me iba a encontrar con un panorama mucho más desolador, pero 600 historias es la normal para un fondo tan disociado como el que me había encontrado. Pero bueno, el proyecto está en marcha, estamos trabajando en el Agudo Ávila con el libro de ingresos. Se rescató el libro de ingresos al Hospital de Alienados de aquel entonces, estamos hablando de 1924, y estamos haciendo la transcripción del libro de ingresos, que es titánica, porque la tipografía caligráfica de ese entonces es muy descifrable, mucho nombre de apellido de Europa del Este, distinta trazabilidad, entonces, pero lo estamos logrando. Estamos generando mucha cantidad de datos a partir de ese registro, y bueno, la colonia en ese sentido está un poco más avanzada. Ya sé, del 2010 que estoy trabajando con esto. Claro. Tenemos una base de datos bastante importante. Ahora estamos hilando fino con algunas cuestiones muy puntuales sobre filiación, ocupación. Son variables que no teníamos en cuenta en el momento inicial. Por ejemplo, ya estamos registrando ocupación de los usuarios que estuvieron internados, actividades socioeconómicas que hayan tenido. Estamos hilando muy fino sobre algunas variables estadísticas que solamente se podían hacer teniendo un archivo conformado. Claro. Pero bueno, en eso consta el proyecto Memoria y Transformación. La idea es, en breve, empezar a digitalizar todo este material, tener el equipamiento para poder hacerlo. No lo estamos teniendo, lamentablemente, pero bueno, la idea es empezar a generar los canales y visibilizar todo el trabajo para que sea de acceso público en la medida que se pueda, por supuesto. Claro. Porque estamos hablando de documentación sensible, con un marco legal súper extenso en protección de datos, por eso no hablo de nombres tampoco, no hablo de casos particulares, pero la idea es hacer accesible el archivo y concientizar sobre la historia que nos atraviesa como sociedad, particularmente en Santa Fe, con estos 2 monovalentes. Y bueno, sí, estamos en tema de debate con la ley, el decreto 400, el famoso decreto 400 de papelización de la administración pública, que está en boga en nuestro caso, porque yo fui una férrea, en su momento, férrea detractora de este tipo de políticas. Lamentablemente nos tuvimos que readaptar, yo siempre soy muy curiosa de los marcos legales no extendidos que sí nos amparan. Por ejemplo, en este caso está el decreto 982, que es en paralelo al 400, que es para la conservación de documentación específica. Claro. Que es el artículo 2 exime de este tipo de eliminación a documentación valorada históricamente, como en este caso nuestras historias clínicas. Claro. Entonces nos amparamos con ese marco legal, pero generamos otro, que es el de la conservación permanente. Claro, eso te iba a preguntar justo, Laura. Este tipo de decretos actuales que buscan quizás migrar a sistemas completamente digitales, ¿proponen la destrucción de todo lo que sea papel o cómo ven ese tema? Sí, está el artículo 6 que hace la revisación de los plazos de guarda, que hace una revisión completa de los plazos de guarda, lo acotan a tiempos mucho más chicos de conservación. Y tenemos el artículo 7, que es el de expurgo o eliminación total del documento. Sí, el decreto 400 especifica las formas de eliminación documental de la administración pública,
cómo tienen que empezar a desarrollarse o a reducirse la utilización del papel y cómo se migraría a la plataforma que es, en este caso, del territorio 5.0, que es el sistema Timbo. El tema es que, lo digo, me hago cargo de lo que digo, muy linda la cuestión normativa y el dibujo de la ley, pero no estamos teniendo soporte informático para llevarlo a cabo. Claro. No tenemos computadora, y lo hago público, no tenemos computadora, tenemos una notebook prestada, que agradecemos un montón al hospital en la gestión, pero no tenemos una computadora con la base, el soporte tecnológico suficiente para acaparar tanta cantidad de datos. Yo tengo 2 teras de información con respecto a esto, son aporte personal. Claro. Y no tenemos un escáner adecuado para este tipo de trabajos. Pero además, más allá de todas estas implementaciones, con todo lo que nos estás contando, esto demuestra también cómo el papel en ciertas situaciones sigue siendo necesario, útil e importante para la preservación de los datos. En este tipo de instituciones. Es que en realidad, confiar mucho en la tecnología en ese caso, ¿no? Claro, sí. a ver, quiero que se entienda, la digitalización no garantiza la conservación. Claro. La digitalización lo que garantiza es el acceso. Claro. La conservación es otra tarea que sí necesita personal especializado, pero sigue siendo mucho más sustentable que la digitalización. Teniendo un archivo con criterios básicos de conservación preventiva, tranquilamente lo podés administrar. De hecho, si no, sería imposible sostener el archivo como lo tenemos hoy, Claro. que es la foto que están teniendo ahora. Se puede hacer con una buena administración de recursos, con el flujo de la información adecuada, con una planificación archivística consolidada, con el aval del mismo organismo y del mismo hospital que administra, genera y fomenta el giro documental dentro de la administración, se puede lograr. O sea, el tema que para eso se requiere una formación, se requiere conocer cómo es el organigrama archivístico, cuál es la gestión documental, todas las etapas de la gestión documental, cómo hacer valoración primaria de documentación a eliminar, cuándo hacer la valoración secundaria para determinar qué es histórico, qué es evidencial y memorial. Se necesita equipo interdisciplinario. En nuestro caso trabajamos con equipos interdisciplinarios. Para algunas cuestiones, por ejemplo, para la búsqueda de identidad de origen y biológica, tenemos el equipo interdisciplinario que lo aporta Memoria y Transformación, porque mis compañeras son formadas en psicología y trabajo social, entonces saben cómo abordar al usuario que está consultando. Yo soy técnica en archivos, eso lo delego porque yo no soy profesional en el área. Entonces, bueno, tenemos una profesional que puede abordar esta situación donde hay una sensibilidad y hay un montón de preguntas que son necesarias de tener respuestas de manera contenida, consensuada, amorosa, porque eso sí, mis compañeras son muy amorosas con los consultantes, y es a través del equipo interdisciplinario. Sí, pero siempre conformado a través del trabajo cooperativo de manera transversal. Sí. O sea, no es en solo. Laura, la verdad que, bueno, te queremos agradecer este ratito que nos has concedido para hablar con vos. Es realmente una tarea titánica la tuya y muy importante, ¿no? Porque vos hablabas recién y medio que lo decíamos. Yo cuando me contacté con vos te conté que yo también estoy participando de un archivo de otra índole, quizás de otra característica cultural, muy importante también en la ciudad de Santa Fe, pero la verdad que esto de salvaguardar los archivos se ha vuelto... no sé si en una moda, pero debería ser una obligación, debería ser una necesidad para darnos cuenta que lo que está en juego no es solamente la historia, sino también nuestra memoria y quizás la identidad de muchas personas, en este caso, por lo que vos estabas contando. Esperemos que este trabajo siga viento en popa, el de ustedes, digo, ¿no? Y ojalá que consigan esas herramientas. Yo estoy seguro de que, bueno, es una situación compleja, pero van a poder conseguir esas herramientas para poder hacerlo y hay que seguir trabajando para que esto se dé. Totalmente, no. Sí, agradezco a ustedes por el contacto, perdón también la falta de disponibilidad, estuve bastante demandada estos últimos tiempos, pero bueno, sí, y bueno, que sepan que el archivo está abierto a la comunidad, cualquier consulta después puedo pasar el mail de contacto para
hacer consultas de cualquier tipo, obviamente les voy a estar contestando a la brevedad. Y bueno, no, seguimos aunque vengan nuevas leyes, vengan gobiernos de dudosa calidad democrática. Claro. Seguimos adelante, seguimos. No, y lo que quería destacar antes de cerrar era, esto va a sonar como que uno está romantizando la tarea del archivo, la tarea archivística, pero ¿cómo lograste convertir algo que quizás en un momento se te presentó como un castigo, como algo que vos no deseabas, y lo lograste convertir, lo lograste mutar en algo que emana vida, es algo muy importante, y realmente lograste convertir una situación quizás negativa en algo sumamente positivo? Y eso la verdad que en estos tiempos que corren lo queremos celebrar, Laura, y bueno, felicitaciones por eso y muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo enorme, abrazo, gracias. Ahí pasaba entonces Bueno, María Laura Alarcón, la primera nota que tenemos aquí en Por Ahora. Ella es una profesional, archivista especializada en administración, gestión de archivos de historias clínicas y servicio de acceso a la información pública. Hace más de 10 años a ella se le comisionó la tarea de destruir la totalidad de los archivos de la colonia psiquiátrica Oliveros, provincia de Santa Fe. Bueno, la tarea era esta, quemar gran parte del archivo histórico. Ella se opuso y se puso manos a la obra, ¿no? Se puso a trabajar en lo que hoy por hoy se lo conoce como finalmente el archivo que conocemos hoy por hoy, que está, digamos, al alcance. 3 toneladas de documentación pública que pretendían convertir en cenizas. Bueno, María Laura las pudo rescatar. Una nota muy interesante, bastante específica, ¿no? Una cosa ahí que gira en torno a, Siento que no a conocimientos muy, muy específicos. Claro. Siento que muchas veces se desconoce un poco las particularidades de quienes se dedican un poco a estas tareas, Sí. Pero fíjate cómo esta mujer, con todo el laburo que le implicó, ¿no? Ordenar todos estos archivos y demás, recién contaba esta historia, ¿no? De Claro. que esos datos se están utilizando justamente para el reconocimiento de la identidad de algunas personas. Eso es tremendo. Y además, qué locura. Uno que por ahí dice, bueno, esto de los papeles, la burocracia, ¿qué me Claro. puede llegar a servir? Pero claro, este cúmulo de papeles, ese cúmulo de papeles de acá a 20 años, uno nunca sabe qué historia pueden contar o qué secreto puede llegar a esconder. Sí. Así que nuestra primera nota de hoy, muy interesante, giraba en torno al archivo histórico de la colonia psiquiátrica de Oliveros. Hacemos una pausa, Martuán, si te parece. Dale, vamos. Bueno, enseguida regresamos, hasta las 20 hacemos Por Ahora. Por Ahora, en Aire Radio 91.1. Aire es el medio.